Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Andrea Jarabo y soy responsable de comunicación e incidencia de Provivienda. Y os damos la bienvenida y las gracias a este webinar en el que queremos afrontar algunas soluciones o algunas preguntas que pongan el foco también en la ciudad consolidada eh, a la hora de responder y a la hora de plantear soluciones a la crisis de vivienda asequible, ¿no? Esto tiene que ver con el compromiso de Provivienda. Como sabéis, esta es una organización sin ánimo de lucro que llevamos más de 35 años trabajando por el derecho a una vivienda en igualdad de condiciones, ¿no? Y que ponemos nuestro foco también bueno, en la provisión de vivienda social y asequible, ¿no? Este webinar está relacionado con el compromiso que tenemos con promover políticas públicas que garanticen este derecho a la vivienda, una vivienda adecuada que permita además llegar también a un pacto por la vivienda que combine lo social con lo ambiental, ¿no? Y que desarrolle la vivienda también como un quinto pilar, como parte del quinto pilar del estado del bienestar. El número de eventos de este tipo, de eventos relacionados con la vivienda, de noticias en medios de comunicación y reportajes, ¿no? También de personas que se movilizan por el problema de la vivienda o también el número de asistentes que tenemos también en este evento, que la verdad es que somos muchas y lo agradecemos, nos muestra que actualmente la vivienda es uno de los grandes problemas y grandes preocupaciones que existen en la población, ¿no? Y que en parte también está concentrando bueno, pues en una parte también del malestar social que existe en nuestra sociedad, ¿no? Especialmente con respecto a personas jóvenes, pero no tanto. Ya sabemos que la crisis de vivienda afecta a un amplio grupo de población, ¿no? Y es que los datos son muy conocidos, existe un diagnóstico muy claro en el que existe muchísimo consenso, ¿no? Y la vivienda es uno de los principales problemas de nuestro país y afecta bueno, con mucha profundidad a una gran parte de nuestra población. Si vemos los precios de la vivienda, vemos que los precios de la vivienda han subido, según los últimos datos que tenemos, un 8,4% con respecto a los años anteriores, ¿no? Y los precios de medios del alquiler en general, según datos del Observatorio de Vivienda Asequible, superan prácticamente en todas las comunidades autónomas el 30% del salario mínimo interprofesional, ¿no? Esta crisis de asequibilidad ya afecta a 5,5 millones de hogares que están en una situación de exclusión residencial. Y vemos que además la situación de alquiler profundiza en concreto las situaciones de pobreza y de exclusión social, ¿no? 4 de cada 10 familias se empobrece por los altos costes del alquiler, incluidas 250.000 hogares de ingresos medios. Es decir, el problema de la vivienda, especialmente de los precios del alquiler, profundiza las situaciones de exclusión, pero también empobrece a los hogares de clase media. Esto lo vemos en un contexto general que prácticamente todas conocemos, ¿no? En el que existe un porcentaje muy pequeño de vivienda social en nuestro país, apenas el 3,3%. Sí que es cierto que ha aumentado con respecto a años anteriores, y en un escenario en el que está muy poco diversificada la oferta de vivienda y los diferentes operadores y actores, ¿no? Prácticamente no existen operadores sin ánimo de lucro o con lucro limitado en nuestro país eh, que permitan generar contextos menos especulativos, contextos inmobiliarios de carácter menos especulativo, ¿no? Además, vemos que nuestro parque de vivienda es antiguo y energéticamente muy poco eficiente, ¿no? Esto se traduce en que el 34% de los hogares no puede mantener una temperatura adecuada en verano. En el caso de la pobreza energética también tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las olas de calor y con el clima concreto de los contextos mediterráneos. Y tampoco pueden tener una vivienda con una temperatura adecuada el 27% de los hogares en invierno, ¿no? En definitiva, lo que vemos es que la vivienda se ha convertido también en un estado de renuncia. Según un reciente informe publicado por 40DB, el 69% de la población declara haber hecho sacrificios por culpa del problema de los precios de la vivienda, ¿no? Pues vivir de lejos de su familia, reducir costes de ocio, asumir desplazamientos más largos, reducir también bueno, pues cuestiones que podrían dedicar a salud, ¿no? Ingresos que podrían dedicar a salud, ¿no? Y este porcentaje aumenta al 80% en el caso de las personas inquilinas. Es decir, nuevamente, el caso del alquiler concentra gran parte de los problemas relacionados con el ejercicio del derecho a la vivienda, ¿no?
Si bien hay diagnósticos, si bien hay consensos en los diagnósticos, parece que también puede haber consensos en las soluciones, pese a que en algunos contextos o en algunos espacios en la agenda pública parezca que hay mucha polarización, ¿no? Sí que encontramos esta polarización a veces en el discurso público en materia de vivienda, pero lo cierto es que sí que existen amplios consensos sobre las soluciones para afrontar los problemas de vivienda, ¿no? Pues, por ejemplo, la limitación de licencias del alquiler turístico tiene un apoyo del 69% de la población. En el caso de la ampliación del parque de vivienda por parte del sector público en colaboración con el privado, vemos un consenso de hasta el 80% de la población, o la regulación de los precios de los alquileres mediante la extensión de zona de mercado tensionado, vemos que tiene el apoyo y el consenso del 74% de la población. Estos son datos de un informe que presentamos con datos de 40dB, que lo que muestran es que hay un mayor grado de acuerdo con respecto a las soluciones de vivienda de lo que solemos ver cuando leemos cualquier periódico, cuando vemos cualquier medio de comunicación, ¿no? En este escenario vemos que gran parte de las soluciones que se debaten también en el espacio público se centran en la nueva promoción de vivienda, que sin embargo es una solución que por supuesto es necesaria, pero que tendrá impacto en el medio y largo plazo, cuando vemos que las necesidades de vivienda y las necesidades de vivienda asequible nos instan a que tomemos decisiones y a que afrontemos con políticas decididas y con diferentes instrumentos en el aquí y en el ahora, ¿no? Más allá de la nueva vivienda en alquiler asequible y social, de la promoción de esta nueva vivienda, hay mucho terreno que explorar sobre el parque de vivienda ya construido, ¿no? No solo porque implica trabajar con la vivienda que ya existe, ¿no? Con sus beneficios a nivel ambiental, sino también porque puede producir soluciones más rápidas y que respondan a las necesidades en el aquí y en el ahora. Precisamente hoy organizamos esta jornada para explorar algunas de estas soluciones en el corto plazo a estos problemas de asequibilidad, utilizando el parque de vivienda ya construido. Tendremos 3 experiencias que nos parecen bastante interesantes. En primer lugar, contaremos con la experiencia de Navarra a través de Elga Molina, directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, que nos hablará del modelo de intervención para el alquiler asequible que utiliza la rehabilitación como incentivo para la captación, además de otras herramientas para mejorar la asequibilidad del parque construido. Posteriormente, contaremos con la intervención de Fernando Rodríguez, que es director territorial de Provivienda en Canarias, y compartirá con nosotras la experiencia de Provivienda con el modelo NUMBRA, basado en la compra de vivienda dispersa con financiación del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que es una iniciativa muy interesante porque permite recalificar vivienda libre, convertirla en vivienda protegida y además rehabilitarla, ¿no? Y en último lugar, cerraremos la jornada con la intervención de Andrea Castarlenas, que es responsable de comunicación de la Dynamo Fundació, que nos hablará de las posibilidades del modelo cooperativista más allá de la nueva promoción, compartiendo experiencias de rehabilitación de edificios desde una gestión y una perspectiva comunitaria, ¿no? Tras las diferentes exposiciones, abriremos un espacio para preguntas y reflexiones con la audiencia. Y bueno, yo creo que prácticamente todas las ponentes tendrán como 20 minutos y luego tendremos 20 minutos pues, para debatir y para hacer preguntas sobre las diferentes intervenciones. En fin, yo creo que con esto vamos a plantear también, bueno, para hacer preguntas y respuestas podéis hacer las preguntas y respuestas directamente en la cajita con un interrogante, es un bocadillo con un interrogante que pone preguntas y respuestas. Así que os pedimos que las preguntas que tengáis a las diferentes panelistas las planteéis directamente en esta cajita y no directamente en el chat, ¿vale? Así que nada, sin más, damos paso a Elga Molina, que es directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra. Elga, cuando quieras, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer, como siempre, poder estar aquí con vosotros para hablar de un tema que es fundamental. Creo que tú lo has explicado muy bien, ¿no? O sea, al final, la vivienda es un problema real, un problema de la mayoría de ciudadanos que hoy en día se encuentran en una situación de no poder acceder, ¿no? Entonces, el principal problema que nos encontramos, sobre todo, es el precio, aparte de algunos otros, ¿no? Entonces, bueno, desde Navarra la principal prioridad pues es eso, es conseguir vivienda y que esta vivienda sea asequible. Es decir, en muchos sectores, también lo has comentado, ¿no? No todos estamos de acuerdo en cuál es la política que hay que seguir para solucionar el problema de la vivienda.
en muchos casos todos podemos estar de acuerdo en que se necesita más oferta, ¿no? Porque sobre todo en el mercado de alquiler tenemos poca oferta. Pero eso no se necesita cualquier tipo de oferta, se necesita vivienda asequible. O sea, esto lo ha demostrado la historia, ¿no? O sea, venimos de una burbuja inmobiliaria, de una crisis, una burbuja inmobiliaria en la que se pusieron más de 6 millones de viviendas en el mercado y aún así el precio, bueno, pues se multiplicó por 2 el precio de la vivienda y el del suelo por 4, ¿no? Entonces, creo que es evidente que el mercado no se regula por sí mismo y que hay que establecer mecanismos que nos ayuden tanto a regular el propio mercado y que aquella oferta de vivienda que pongamos en el mercado pues sea a precios asequibles. Entonces voy a compartir. No sé por qué. Un segundo, perdón. Vale. ¿Veis la presentación? Sí, se ve, Elga. Sí. Creo que tienes que darle a compartir toda la pantalla. Es que no sé por qué ahora no me deja lo que hemos hecho antes. Ahora. Vale, sí. Disculpa, ¿eh? Ahora sí, Perfecto, ¿verdad? perfecto, sí. Vale, pues entonces en la línea de lo que iba comentando, nosotros en Navarra creemos que hay que utilizar todas las medidas que tengamos a nuestro alcance pues, para conseguir este objetivo de que la vivienda sea más asequible, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de actuar. O sea, yo tengo muy claro que la política de vivienda, si realmente queremos trabajarla bien, hay que tener un plan a largo plazo, es evidente. O sea, no podemos pensar de medidas que sean cortoplacistas o en una política, más bien, decir más que medidas, una política de vivienda, es decir, tienes que tener un plan estructurado, un plan a largo plazo, que tiene que tener medidas precisamente que sean a largo plazo, sobre todo muy relacionadas con el urbanismo, medidas a medio plazo y medidas a corto plazo, para poder ir actuando. Entonces, del tema que tratamos hoy de la intermediación, dentro de cómo movilizar la vivienda existente, hay muchos mecanismos que son a corto plazo, ¿no? Y que nos permiten, sobre todo, disponer de vivienda rápida para dar respuesta a las necesidades reales del mercado. Después, lo que es fundamental es tener en cuenta que los recursos públicos son recursos muy limitados y que por lo tanto se tienen que destinar a hacer, sobre todo a los colectivos más vulnerables, de las situaciones más urgentes, ¿no? De forma que es fundamental incidir en el mercado privado. Es decir, si tenemos un mercado privado que los precios que están pagando los ciudadanos están totalmente alejados de la realidad de sus salarios, entonces lo que nos pasa es que tenemos ahí una brecha que tenemos que atender con recursos públicos y que no tiene ningún sentido. Es decir, primero hay que actuar dentro del mercado privado, intentar regular los precios y el propio mercado para que al final esa brecha cada vez sea más corta y nosotros desde el sector público podamos incidir a nivel, por ejemplo, de ayudas o de vivienda social en los colectivos con mayores dificultades, ¿no? No, una persona que tiene un salario pues tendría que poder pagar tranquilamente una vivienda y llevar una vida digna con ello, ¿no? Entonces, bueno, siempre con este objetivo que es bastante ambicioso, pues bueno, yo creo que uno de los mecanismos que se nos pone a nuestra disposición es el poder declarar zonas de mercado tensionado, ¿no? Que nos lo regula la ley de vivienda. Entonces nosotros cuando nos ponemos a analizar el sector en Navarra, cosa que ya aviso que no es fácil, supongo que en cualquier lado por el problema que tenemos de datos, ¿no? Nosotros uno de nuestros objetivos principales también es la creación del Observatorio de la Vivienda. Creo que es fundamental disponer de datos para poder avanzar en políticas, no solo para planificar, sino pues, la posibilidad de poderlas evaluar, ver si están funcionando, ver si tenemos que rectificar, etcétera, ¿no? Es fundamental. Entonces, bueno, cuando analizamos los datos, pues bueno, vemos que sobre todo hay 4 requisitos que puedes cumplir, porque puedes acreditar a través de hipoteca, puedes acreditar, o sea, de datos de compraventa, de datos de alquiler. Entonces, en nuestro caso, por esfuerzo familiar,
porque al final se cogen medias y hay rentas bastante altas en Navarra, aunque también hay, lógicamente, muchísima gente con un salario habitual, ¿no? Que tienen dificultades para acceder al mercado. Pero bueno, pues este requisito lo teníamos más complicado, pero cuando analizamos los precios del aumento de precios que se había experimentado en los últimos 5 años, vemos que los aumentos son bastante elevados. Es decir, podemos ir desde aproximadamente pues, un 28% que tienes en Pamplona, ¿no? A un 137% que tienes en la zona del Valle de Baztán, ¿vale? Es una zona muy turística y que, bueno, pues es escandaloso, ¿no? Tener en cuenta que en 5 años hayan aumentado los precios pues un 137%. Entonces, en este sentido, al final, el declarar una zona de mercado tensionado, sí que es verdad que la medida estrella o la más mediática es la limitación de precios, pero hacer esta declaración no solo te permite limitar los precios del alquiler, que es una medida, como he dicho, importante para poder incidir en el mercado privado, ¿no? También es verdad que es un sistema que está diseñado no para bajar los precios excesivamente, sino para contenerlos. ¿Vale? Porque es tal y como está diseñada la medida que al final va en relación al último contrato y los índices de precios que se aplican para los nuevos contratos o para grandes tenedores de vivienda son índices que están realizados en base a los datos de los propios contratos que se declaran Hacienda. ¿Vale? Por lo tanto, no hay una vocación con la normativa de una bajada exagerada de los precios, sino al final es una medida de contención. Para eso tenemos que ser conscientes porque es verdad que es una medida que se ha criticado mucho a nivel mediático y creo que no se está haciendo justicia. Al final, si tú lo explicas a cualquier persona que realmente estos aumentos de precio, ¿no? Bueno, yo creo que Andrea lo ha explicado muy bien. Al final la ciudadanía, que yo creo que es mucho más razonable en este sentido, ¿no? O menos partidista, pues bueno, quizás el 74% de ciudadanos están de acuerdo, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que mediáticamente se está utilizando esta medida de manera arrojadiza, ¿no? Es decir, se está criticando sin realmente tener un conocimiento real del efecto que tiene en el mercado, porque al final es lo que hablamos, ¿no? O sea, si tú asustas a los propietarios diciéndole que esta medida es contraproducente, que le va a causar muchísimos perjuicios, pues al final, bueno, estás luchando contra tu propio mercado, porque al final, o sea, lo único que estás consiguiendo es que estos propietarios desvíen la oferta de vivienda hacia el mercado temporal, porque no tenemos una regulación que lo proteja, o hacia el mercado turístico, ¿no? O que, bueno, simplemente que salga del mercado residencial. Y esto al final, pues bueno, es un problema para los ciudadanos, es un problema también para el sector, porque al final los agentes también son los mismos que intervienen en el mercado residencial. A un propietario le da muchísima estabilidad el poder alquilar su vivienda en el mercado tradicional, ¿no? Con largos plazos, no tienes que estar continuamente buscando inquilinos y al final, si tú garantizas a un propietario que va a tener estabilidad y que lo que tiene que hacer es mantener el precio, lo va a poder ir actualizando de acuerdo al IPC, no parece que sea una medida que tenga que desagradar tanto, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco el miedo o todo lo que se genera en torno a esta medida. Como decía, no solo es la limitación de precios, también te permite establecer prórrogas contractuales para garantizar también la estabilidad y la continuidad de los inquilinos dentro de las viviendas que hay en esta zona de mercado tensionado, porque al final cabe recordar que lo que estás haciendo es declarar que hay una zona en la cual la oferta que tienes es insuficiente para atender la demanda. Por lo tanto, para estas personas será mucho más difícil buscar otra vivienda. Entonces, esta prórroga de 3 años es lo que te garantiza, ¿no? Y después también te permite optar a programas de financiación específicos del Ministerio de Vivienda para poder hacer más política de vivienda. Y para nosotros la clave de todo es el poder salir con un plan de medidas muy potente, un plan de medidas que es una apuesta del gobierno por la vivienda, en el que se va a destinar más recursos y que nos permite hacer un plan específico con cada uno de los ayuntamientos, también para involucrarles en el procedimiento, porque esto una vez declaremos la orden foral, nosotros estamos en trámite, ahora mismo se ha acabado el periodo de alegaciones y se calcula que sobre mediados de este mes de mayo ya vamos a hacer la orden foral, vamos a sacar la orden foral, por lo tanto ya salimos con los planes de medidas, iniciamos el plan de medidas con los ayuntamientos
y será cuando el Ministerio emita la resolución trimestral, que calculamos que será para julio, que ya estará en funcionamiento todo el sistema de limitación de precios. Sin embargo, nuestro plan de medidas ya arranca, ¿no? Y sobre todo este estudio con los ayuntamientos para involucrarlos, para ver qué es lo que cada uno de ellos pueden aportar. Y en base a esto, pues bueno, alguna de las medidas estrella que nosotros llevamos en este plan, pues aquí os hago un resumen un poco de todas, pero por lo que hoy nos interesa sería sobre todo cómo movilizamos vivienda de forma rápida, pues a través del derecho de tanteo y retracto, un programa de compras y la bolsa de alquiler, que yo creo que es el producto que hoy más os quería explicar porque creo que es importante. También es importante dar seguridad, es decir, un poco en la línea de lo que os comentaba, dar seguridad a estos propietarios, acompañarlos, información, asesoramiento, mediar cuando hay cualquier problema en el mercado privado. Por eso también vamos a licitar ahora un servicio de información, asesoramiento y mediación en materia de alquiler hipotecario, que me parece una herramienta fundamental. Nosotros el derecho de tanteo, este año hemos triplicado el presupuesto. Disponemos de 6,5 millones de euros. Cabe recordar que Navarra es una comunidad autónoma chiquitita, no llegamos a 700.000 habitantes, 670.000 en concreto. Y bueno, esto nos permitirá pues a lo mejor comprar alrededor de unas 40 viviendas durante este año. ¿Vale? Entonces, también nuestra intención es sacar un programa de compras para el año 2026. También lo tenemos actualmente, ya lo hemos creado en 2025, pero bueno, con el derecho de tanteo retracto es una medida que como nos da la preferencia para comprar viviendas protegidas y tenemos muchísima vivienda protegida, recibimos muchísimas ofertas, creemos que podremos agotar esta partida simplemente con el tanteo retracto, que es una manera de adquirir vivienda muchísimo más fácil. ¿Vale? Porque es una medida que está en la ley, que no te requieres hacer licitaciones ni hacer procesos específicos. También nos permite obtener vivienda de manera gradual, ¿no? O sea, en diferentes partes del territorio, de forma que evitas la gratificación, y todas estas viviendas se destinan al Fondo Foral de Vivienda Social. Es decir, para aquellas el Fondo Foral de Vivienda Social lo que se hace es que se ponen las viviendas a disposición, se rehabilitan, nos las rehabilita la empresa pública y se ponen a disposición de las entidades sociales que trabajan en Navarra, que están adscritas a nuestros programas, que trabajan en algún tipo de programa de acompañamiento social y por lo tanto estas viviendas se destinan a dar respuesta a esta pues, situación de emergencia, ¿no? En situaciones más problemáticas, tanto a nivel social como económico, de las familias que no tienen una alternativa habitacional. Esperamos más adelante, si disponemos de más recursos, pues que al final estas viviendas puedan utilizarse para otro tipo de finalidades y dar respuesta un poco pues, a los demandantes que tenemos en el censo de vivienda protegida, que es bastante elevado, supera las 20.000 personas inscritas. Entonces, en esta línea sí que también llevamos una modificación normativa que actualmente está en el Parlamento, que lo que queremos es poder ceder este derecho de adquisición preferente a entidades del tercer sector. ¿Vale? Actualmente podríamos cederlo también a los propios inscritos en el censo, ¿vale? Incluso a administraciones públicas como ayuntamientos, etc. Entonces, sobre todo, a partir del 2026, nuestra idea es diseñar este proceso para poder ceder y que sean otras administraciones o entidades que tengan disposición para poder comprar vivienda, que puedan utilizar este mismo canal que nos permite adquirir, como os digo, vivienda de forma rápida. Entonces, lo que hoy también quería centrarme sobre todo en explicaros, porque creo que es muy interesante, es cómo funciona nuestra bolsa de alquiler. Nosotros tenemos una bolsa de alquiler, ¿vale? Que actualmente está sobre las 1.200 viviendas, ¿vale? Lleva funcionando desde el año 2005, aquí vemos cómo ha ido aumentando. Y es una bolsa de alquiler que sobre todo lo que nos permite es movilizar esta vivienda vacía que tenemos por todo el territorio, ¿no? Entonces, y lo mismo, obtener viviendas de manera separada y no crear sobre todo guetos. Yo creo que lo más interesante respecto a las bolsas de alquiler de otras comunidades es sobre todo que es una vivienda que no se califica de vivienda protegida, pero sí tiene las mismas condiciones, el mismo precio de vivienda protegida, por lo tanto no es solo una vivienda asequible o de precio intermedio, sino que se destina realmente a los colectivos también más vulnerables que están inscritos en el censo.
y nos permite pues, disponer de viviendas a precio protegido, ¿no? Para ello lo que hacemos es dar beneficios a los propietarios. Lo que se hace en este caso no es intermediar, sino que la vivienda se cede a la empresa pública, que es la Subinsa, y la empresa pública es la que alquila la vivienda. Entonces, en este caso damos garantías en cuanto al pago, o sea, aseguramos el pago, damos garantías de que vamos a devolver la vivienda en las mismas condiciones que se nos ha entregado. En el caso que haya que hacer algún tipo de obra, hay unas ayudas a la rehabilitación que pueden optar para vivienda de mercado libre y luego una financiación al 0% hasta 22.500 euros. ¿Vale? Entonces también tramitamos el coste del certificado de eficiencia energética, pagamos hasta 50 euros de los gastos de comunidad y luego el propietario solo por dejar su vivienda recibe una subvención de 4 meses de renta al dejar la vivienda. Creo que es un producto bastante atractivo y que nos permite pues, ir aumentando este parque, sobre todo poco a poco. Este año hemos aumentado un poco el precio porque va en relación, como os decía, a los precios de vivienda protegida. Sí que es verdad que tenemos más dificultad de captar vivienda en ciudad, en Pamplona y comarca, porque los precios están bastante más disparados y nos es más fácil captar vivienda en los municipios colindantes y en el resto del territorio de Navarra, porque quizás, pues bueno, es más difícil alquilarlos en el mercado libre y entonces también es una herramienta pues para poder luchar contra la despoblación. Navarra es una comunidad que tiene una realidad territorial muy diversa. La mayoría de la población, la mitad aproximadamente, o más de la mitad, vive en Pamplona y comarca, ¿vale? Y después el resto pues, son pueblecitos, en muchos casos hay pueblecitos muy pequeños con muy pocos habitantes. Entonces esta es una herramienta que nos permite pues, varios, como os comentaba, varios objetivos que creo que son interesantes y que para Navarra pues, es importante el poderlos alcanzar, ¿no? No solo movilizar vivienda, dar seguridad a los propietarios, poner vivienda, dar respuesta a los solicitantes del censo de vivienda protegida y también pues esta lucha contra la despoblación, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que como son viviendas que tienen la misma protección que la vivienda protegida, lo que pueden optar los propios inquilinos son las ayudas que tenemos de vivienda protegida. Son ayudas muy potentes, porque son ayudas que te pueden dar desde el 25 al 50, al 75% del precio del alquiler de acuerdo a tus ingresos, incluso el 90% en el caso que seas un colectivo especialmente vulnerable y que tengas una protección especial. ¿Vale? Entonces, en este caso pues bueno, pueden optar todas las personas que estén aproximadamente, bueno, claro, depende, ¿eh? O sea, aquí vemos los baremos, ¿vale? SARA es un indicador que nosotros tenemos que es aproximadamente unos 10.000 euros. Esto quiere decir, pues que bueno, según como veis, aquí están un poco los ingresos, más o menos de la población que puede optar. Estamos hablando que, bueno, pues es bastante elevado, ¿no? O sea, es decir, un 25% sí que podría optar una familia con 28.800 euros de ingresos, si son 5 miembros, por ejemplo, y en el caso del 25%, pues podríamos ver que hasta 4,5 veces SARA, ¿no? En este caso solo exigimos como requisito mínimo que tengan 3.000 euros de ingresos, ¿no? Para poder optar a estas viviendas, de forma que sobre todo pues facilitas el acceso, que hoy en día el mercado privado es bastante complejo, en el que te piden varias mensualidades de depósito, una estabilidad laboral, etcétera, ¿no? Entonces es un mecanismo pues, que nos permite dar respuesta rápida porque, bueno, como os digo, las medidas a largo plazo, sobre todo a través de mucho planeamiento, a medio plazo con construcción y promoción, en la que también estamos trabajando de vivienda protegida, pero estos son medidas a un poco más largo plazo y, en cambio, estas medidas, sobre todo para este plan de medidas a 3 años, que es lo que dura la vigencia de la declaración de zona de mercado tensionado, pues son las medidas que más queremos potenciar y que nos parece un elemento importante. Otra cosa que me parece muy interesante comentar de las ayudas, que a mí me sorprendió cuando llegué a Navarra, yo vengo de Cataluña, es que las ayudas, estas ayudas a vivienda protegida que recibe el inquilino, la cobra, o sea, el inquilino paga directamente el alquiler ya descontado de la ayuda. No solo las de la bolsa de alquiler, sino la de cualquier promoción de vivienda protegida, incluso las de la bolsa,
directamente el inquilino paga el precio ya con la ayuda descontada y es el promotor a quien nosotros desde Dirección General de Vivienda pagamos directamente las ayudas, ¿vale? De forma que así reduces muchísimo pues esa carga, ¿no?, que supone la vivienda en los ingresos de las familias y pues evitas los impagos, evitas el peligro de poder entrar en procesos de desahucio, etcétera, ¿no? Porque como os digo, también esto pasa en las promociones privadas que se protegen de vivienda protegida. En Navarra es bastante interesante ver que más del 22% del parque es de vivienda protegida, ¿vale? Estamos bastante años luz del resto del estado. En este sentido, pues bueno, creo que, como os comentaba, este programa es importante porque nos permite dar respuesta a todas estas necesidades que os he comentado. Sobre todo es muy importante también todo el acompañamiento social que hay detrás. Hay un equipo social muy importante de trabajadoras sociales que acompañan a estos colectivos con mayores dificultades, pero también a cualquier inquilino, pues ayudas puntuales que haya que tramitar con servicios sociales, para también el tema de los muebles, bueno, pues cualquier tipo de incidencia que pueda ir saliendo, ¿no? Entonces ahora estamos haciendo sobre todo un trabajo también de captación y de ver por qué en determinadas zonas cuesta más que funcionen estos programas, intentar llegar a los propietarios. Estamos haciendo un proceso de simplificación administrativa para facilitar lenguaje, para simplificar la web, todos los documentos y así poder llegar con más facilidad a los propietarios. También trabajar en un protocolo importante respecto a la morosidad, que nos va a permitir también hacer un seguimiento más acurado para los casos en los que no tenemos un alto porcentaje de morosidad, pero sí que hay un pequeño rédito que siempre más o menos se va manteniendo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro afán también es sobre todo pues intentar captar más vivienda en Pamplona y comarca. Sabemos que la mayor problemática es la diferencia de precio, pero bueno, el aumento de garantías pues creo que nos está dando también un poco más de margen en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante también, en nuestro caso, afilar mucho todo el proceso en cuanto a lo que es la captación de la vivienda, porque hasta ahora nosotros lo que hacemos es pagar directamente un precio que está tasado, que es el de vivienda protegida, y en cambio para nosotros ahora hay un cambio que creo que es importante, es poder tasar las viviendas de acuerdo a sus características reales, ¿no? Que es una cosa como funciona en la mayoría de bolsas. Este quizás sería el hándicap de nuestra bolsa y que podemos aprender del resto de bolsas del territorio. Y bueno, más que nada, pues esto aquí un poco de resumen de lo que os he explicado, ¿no? Algunas de las medidas que son importantes para movilizar vivienda. También es importante ese proceso de inspección y sanción para el tema de las zonas de mercado tensionado, pues lo llevamos también como modificación normativa, porque si no al final es papel mojado, pero sobre todo queremos decir que estas son herramientas que tenemos, pero que lo que queremos incentivar son las medidas de fomento, que son precisamente pues esto, ¿no? La bolsa de alquiler y demás. Y también, bueno, pues potenciar el hecho de que los ayuntamientos también se involucren en todo este proceso, ¿no? Que están muy por la labor, hemos firmado muchos convenios y creo que es un producto interesante y para el resto de comunidades y demás que lo quieran implantar. Y hasta cualquier duda, pues bueno, yo me tendré que retirar, como te he comentado, Andrea, pero que quedo a disposición si me queréis pasar cualquier pregunta o duda que haya podido surgir sobre lo que he explicado. Muchísimas gracias, Elga. Efectivamente, Elga tiene que, por motivos de agenda, nos tiene que dejar ahora en un ratito, pero cualquier pregunta, las preguntas que veo que hay algunas en el chat de preguntas y respuestas, se las pasaremos posteriormente y las publicaremos para que quede todo respondido, todo respondido. Mil gracias, Elga, porque la verdad es que es súper interesante lo que nos has contado, tanto, bueno, por supuesto el modelo de bolsa y además cómo utilizáis también toda la cuestión de ayudas a la rehabilitación, a la adecuación de la vivienda, ¿no? Que estáis cumpliendo también un objetivo de mejora del parque de vivienda existente, además de mejora de la asequibilidad de esas viviendas, ¿no? Y facilidad de acceso de vivienda a personas que están en situación bueno, pues de mayor necesidad o que no pueden entrar a las viviendas de
precio de mercado y vamos a estar súper atentas a esta próxima declaración de zona de mercado tensionado y al desarrollo del derecho de tanteo y retracto, que nos parecen dos propuestas súper interesantes y que os posicionan, la verdad, que a Navarra como una comunidad que estáis haciendo cosas súper interesantes en materia de vivienda. Así que muchas gracias por acompañarnos. Damos paso ahora a Fernando Rodríguez, que es responsable de Canarias, de Provivienda en Canarias, y que además nos va a hablar sobre la experiencia de Provivienda, bueno, pues en la compra de vivienda directamente, con compra de viviendas dispersas, y el trabajo que estamos haciendo para recalificar vivienda libre como vivienda protegida y destinarla al alquiler social y asequible gracias a la financiación también, a la colaboración con Gobierno de Canarias y con MIBAU a través del Plan Estatal de Vivienda. Y que es súper interesante, bueno, ya lo veréis, Fernando nos va a contar esta experiencia que hemos desarrollado también en Canarias y en Castilla-La Mancha. Fernando, cuando quieras, te damos paso. Muy bien. Muy buenos días, muchas gracias, compañera Andrea. La verdad que es un verdadero placer compartir este panel con Elga y posteriormente con Andrea. Además, me ha dado muchísimo interés escuchar la experiencia de Navarra, que la conocía solamente de haber leído algo, pero no de que la propia directora general nos explicara cómo funciona y cuáles son los resultados que tiene la bolsa de vivienda en alquiler. Agradecer a los compañeros de Provivienda que me hubieran invitado a poder participar en este webinar con una hora menos en Canarias, conectado para poder explicarles cuál es la experiencia que estamos teniendo en nuestra entidad y especialmente los casos de Castilla de la Mancha y de Canarias. Sin más, voy a empezar con la presentación, a ver si logro en esta ocasión poder compartir, porque antes la verdad que me costó bastante el poder hacerlo y a ver si esta vez acierto. Pediré que me digan si efectivamente estoy dentro de la... Fernando, Sí, estás, ¿no? pero tienes que compartir la pantalla completa. Sí, a eso voy. Creo que ya me parece, Ahí ¿no? está. Perfecto, Bien, sí. bien, he dado con ello. Genial. Bien, título de la presentación. Bueno, hacer vivienda asequible desde la compra de vivienda dispersa por entidades sin ánimo de lucro, en este caso el modelo Lumbre. Para empezar, he querido hacer, digamos, las primeras diapositivas para tener un contexto sobre las políticas públicas de provisión de vivienda. Hay que decir que en nuestro país hay un verdadero entramado de legislación, de marco normativo de financiación. Incluso si hablamos aquí de competencias, pues sabemos que tenemos las competencias a nivel estatal, aunque principalmente el grueso de las competencias en materia de vivienda las tenemos las comunidades autónomas, pero es verdad que también las entidades locales, ayuntamientos principalmente, los municipios, y en el caso de aquellas comunidades autónomas con diputaciones o como en el caso de Canarias, cabildos insulares, también tienen competencias y transferidas determinadas cuestiones. Definitiva. El marco normativo es muy amplio, tenemos normas y legislación en materia de vivienda, todo lo relacionado con las propias leyes autonómicas, la propia ley por el derecho a la vivienda recientemente publicada en el año 2023, todo lo relacionado también con la legislación hipotecaria, la ley de arrendamientos urbanos, legislación en materia de suelo, lo relativo a todo lo que son los suministros básicos, sobre todo la energía, la electricidad y los suministros de agua. Y por supuesto también todo lo relativo a fiscalidad y rehabilitación urbanismo. Pero principalmente nos queremos centrar en esta presentación en el Plan Estatal de Vivienda y concretamente en su implementación en cada una de las comunidades autónomas a través de los planes autonómicos de vivienda, sin dejar tampoco de darle importancia al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que también a través del Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, sin duda también ha servido para poner en marcha determinadas políticas de vivienda que permitan recuperar ese parque de vivienda existente, en un parque de vivienda además obsoleto, antiguo, con graves deficiencias también de habitabilidad y accesibilidad, como bien comentaba Andrea en el comienzo de la presentación. Pero bien, ¿cuál es la situación actual? He querido poner solamente esta diapositiva, no, son muchos datos los que tenemos desde el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, donde hacemos análisis
periódicos y puntuales sobre cuál es la situación de la vivienda, pero sobre todo esta me parecía como algo muy importante a destacar. Fíjense, en este momento estamos en el plan de vivienda número 12, o sea, en este país hemos tenido ya 12 planes de vivienda, estamos ahora justamente en el plan de vivienda 2022-2025 y aquí hay un análisis extraído del Boletín Especial de Vivienda del Ministerio de, de Vivienda, desde que hace un análisis de cuál ha sido la evolución de la vivienda en los últimos, desde el primer plan en el año 1981 hasta la actualidad. Los últimos datos que tenemos es el año 2023. Sin duda, con esto queda bastante evidente que en los últimos años se ha reducido de forma significativa la provisión de vivienda, pero especialmente, sobre todo, la escasez de vivienda social frente a la vivienda residencial. Ya al comienzo de la presentación, Andrea daba ese dato, solo tenemos un 3,3% de vivienda social del total del parque de vivienda residencial frente al 9,3% que tiene a nivel europeo. Incluso hay recomendaciones por parte de Europa en que tenemos que alcanzar inclusive ya el 10% para tener, digamos, un parque de vivienda social suficiente y que pueda dar respuesta sobre todo a determinadas franjas de la población. Sin más, voy a entrar ya de lleno, digamos, a lo que realmente, después de ese contexto inicial, a lo que realmente nos preocupa y nos ocupa en esta presentación. En el marco del actual plan de vivienda, el Real Decreto 42-2022 del 18 de enero, se ponen en marcha a través de este Plan Estatal de Vivienda 13 programas en concreto. Y especialmente desde Provivienda hemos incidido y hemos, digamos, trabajado especialmente y con bastante profundidad en el programa 6, que es el programa de incremento del parque público de vivienda. Hay que decir que aquí se nos abrió una ventana de oportunidad para nuestra entidad. Es cierto que los dos planes anteriores de vivienda anteriores ya existía ya un programa relativamente similar, el llamado programa 4, pero que en aquel momento realmente era donde también incluso daba la posibilidad de que las entidades del tercer sector pudieran participar en la promoción de vivienda, pero exclusivamente era un programa destinado a promover, es decir, a construir vivienda, algo que en aquel momento para nuestra entidad concretamente no éramos capaces de poder, digamos, tomar esa decisión o de poder, digamos, impulsar la posibilidad de promover o construir nosotras mismas viviendas. Sin embargo, cuando se abre esta ventana de oportunidad en el plan de vivienda, en el programa 6, nos ha permitido que mediante convenios en este caso, o acuerdos de colaboración entre el gobierno autonómico con el gobierno, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con los gobiernos autonómicos, poder desarrollar y implementar el plan de vivienda, los 13 programas que antes vimos, pero especialmente el programa 6. En este sentido, aquí hago un resumen de lo que es el programa 6 de incremento del parque público de vivienda, del cual digamos, de alguna forma hemos trabajado en estos últimos 2 años en el incremento del parque público de vivienda en Castilla-La Mancha y en Canarias. Este programa nace con el objetivo principalmente de adquirir vivienda ya existente, que puede ser de forma individual, como que también es posible poder comprar vivienda en bloque, para destinarla posteriormente en alquiler. Lo importante de esto es que, como les decía antes, en este plan de vivienda permite la posibilidad de que las entidades sociales del tercer sector también puedan participar en la adquisición de vivienda. Aquí siempre en Provienda decimos que somos como la tercera vía, es decir, hasta ahora siempre las competencias en materia de vivienda, en la promoción de las viviendas, principalmente es la administración pública. La segunda vía ha sido siempre las propias empresas o promotores de vivienda, tanto públicas como privadas, y aquí en este caso aparece un tercer agente, un tercer elemento, en este caso el tercer sector de acción social, en el cual nos permite el poder también participar en aumentar ese parque público de viviendas que tanto como vimos antes es necesario en nuestro país. En este sentido, el programa establece la posibilidad de dotarnos de una financiación del 60% del precio de adquisición de la vivienda, el otro 40% lo tiene que poner la entidad promotora, en este caso Provivienda, y también además, cuestión muy importante y muy relevante es que también nos permite el poder rehabilitar y darle condiciones de habitabilidad y accesibilidad a todas esas viviendas, con lo cual cumplimos un doble objetivo, no solamente recuperar el parque de vivienda existente,
calificarlo como vivienda protegida y ponerla en un alquiler con una limitación en el precio, sino que también poder recuperar esa vivienda obsoleta, antigua, con grandes necesidades de rehabilitación mediante esa financiación de rehabilitación para dotarle de condiciones de habitabilidad y accesibilidad y adecuación. En este caso, las viviendas se califican como vivienda protegida bajo el régimen existente en cada una de las comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha y en el caso de Canarias, que son los casos que voy a explicarles a continuación, se han calificado en régimen general, destinado principalmente a personas que no tengan, que tengan ingresos inferiores a 3 veces el IPREM. Y con respecto al precio de la renta, el precio del alquiler está limitado a 5 euros el metro cuadrado y en caso de que tuviera la vivienda garaje o trastero vinculado a la misma, tendrá un precio de 3 euros el metro cuadrado del alquiler. En años posteriores, la única posibilidad de aumentar la renta es solo y exclusivamente a través de conforme al IPC. ¿Cómo hemos, digamos, materializado este programa 6 en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias? Pues lo hemos hecho en primer lugar con una suscripción de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas correspondientes, Castilla-La Mancha y Canarias, en el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan Estatal de Vivienda. A partir de ahí, en el caso de Castilla-La Mancha ha sido mediante una convocatoria de subvenciones en el cual Provivienda ha concurrido para la compra de esas viviendas, pero en el caso de Canarias fue mediante un convenio de colaboración, o sea, un acuerdo directo, mediante una concesión directa de la financiación para la compra de la vivienda. Hay que decir que todas estas viviendas, creo que ya lo he comentado antes, son viviendas que se califican una vez ya adquiridas, rehabilitadas y dotadas de condiciones de habitabilidad y accesibilidad, se califican como viviendas de protección oficial por un periodo de 50 años. Es decir, el compromiso es que durante 50 años estas viviendas tienen que estar destinadas al régimen de alquiler, con esa limitación en el precio y destinadas solo exclusivamente para esta finalidad. Veamos, y esto de alguna manera nos permitió que en el año 2021 ya Provivienda empezó ya con la compra de viviendas, pero en ese momento exclusivamente con fondos propios, con totalmente fondos propios. Y empezamos a tener las primeras compras de vivienda en Madrid, Cataluña, Galicia, Canarias. Pero ya cuando empezamos a ver que esta oportunidad del programa 6 nos permitía dimensionar y aumentar y escalar mucho más la compra de vivienda, empezamos a mirar modelos que ya existían a nivel europeo, como son las llamadas asociaciones de vivienda o las denominadas Housing Association, en el cual constituimos a partir de ese momento la posibilidad de decir, oye, ¿y si planteamos la posibilidad de generar ya una asociación de vivienda para gestionar todas estas viviendas, no solamente las compradas por la entidad, sino que también las que veníamos ya empezando a comprar en el año 2022 y 2023 y 24 y 25 que estamos ahora comprando a través del programa 6? Y eso fue lo que nos animó a crear dentro de Provivienda el modelo Lumbra. Lumbra se constituye como la primera asociación de vivienda en España que opera a nivel estatal. Tenemos viviendas en estos momentos a través de Lumbra ubicadas en 6 comunidades autónomas y con este proyecto impulsado por Provivienda nos sitúa como la primera organización sin ánimo de lucro que gestiona y provee vivienda asequible a nivel estatal, principalmente para esa franja de población que más dificultad tiene acceso a la vivienda. Y sobre todo, además, un modelo inmobiliario innovador desde el no lucro. Como decíamos antes, la tercera vía, la posibilidad de que incluso las entidades del tercer sector pudiéramos participar en ofrecer una alternativa realista a un problema realmente complejo como es la provisión de vivienda asequible. Para esto también hay que decir que posteriormente, una vez creado ya Lumbra dentro de Provivienda, hemos suscrito una colaboración. El trabajo en red es algo intrínseco y propio y característico de las entidades del tercer sector y especialmente de Provivienda. Siempre hemos promovido el trabajo en red y desde este sentido generamos y creamos la Alianza por la Vivienda Social Asequible junto con Cohabita, con la Fundación Busquilore y con mi propia entidad, con Lumbra, gestionando en estos momentos más de 7.000 viviendas y alojando unas 16.500 personas en diferentes modalidades.
tanto por la adquisición directa de vivienda como la rehabilitación también del parque de vivienda existente, la gestión, la promoción o incluso en el caso también de la construcción de vivienda asequible. Y vamos a ver directamente ya los casos más concretos. En el caso de Castilla-La Mancha, Provivienda hemos adquirido 5 viviendas, concretamente en el municipio de Vargas, en Toledo. Estas viviendas, como decía antes, se ofertan a 5 euros el metro cuadrado de superficie útil, que comparativamente con el precio de mercado en Toledo está en 7 euros el metro cuadrado, con lo cual supone pues un ahorro importante. Aquí en el cuadro que aparece un poco más abajo vemos incluso la comparativa entre el precio de las viviendas que se han alquilado, que se han comprado, se han rehabilitado y han dado condiciones de accesibilidad y utilidad y se han alquilado posteriormente a esos precios. En este caso, el ahorro es bastante significativo, mientras que una vivienda de alquiler, en este caso a través del programa en Castilla-La Mancha, tendría un precio medio de 327 euros, en el caso del mercado rondaría esos casi 620 euros. Y en el caso de Canarias, el número de viviendas es significativamente superior. Hemos adquirido 76 viviendas ubicadas en las islas de Tenerife y Gran Canaria, concretamente además en zonas que no es casual ¿por qué estos municipios y no otros? Precisamente porque son los municipios de mayor demanda residencial por parte de las familias y de las personas que buscan vivienda, y además también coincide que son también zonas muy tensionadas de precios en estos municipios concretamente. Son normalmente zonas del área metropolitana y zona norte y sur de cada una de las dos islas. Aquí en este caso también, igual que en Castilla-La Mancha, y por el hecho de estar encuadrado en el programa 6, las viviendas también se ofertan a 5 euros el metro cuadrado, que con el precio del mercado en Canarias, que estamos ya en 14 euros el metro cuadrado, pues significa un ahorro muy considerable. La media que están abonando los inquilinos ya e inquilinas que tenemos en estas viviendas es de 331 euros con 70 euros al mes, mientras que en el mercado pagarían por una vivienda igual, en las mismas condiciones y en esa misma zona, con una media de 1.030 euros de alquiler mensual. Por tanto, sin duda, el estudio de estos casos nos arroja ya una conclusión muy clara y un efecto muy directo en la reducción de precios de mercado que ronda en el caso de Castilla-La Mancha de una reducción de un 47,07%, pero en el caso incluso de Canarias es todavía mucho más alto, mucho más grande la reducción del precio de la vivienda en un 67,76%. Sin embargo, podemos hablar también, y eso creo que es bueno que también lo digamos, pues los déficits o las dificultades que nos hemos encontrado en el trabajo que seguimos haciendo de aquí a finales del año 2025, cuando ya acabe este plan de vivienda, en lo que es el incremento del parque público a través de este programa 6. Nos encontramos con la lentitud administrativa. Los procedimientos administrativos en general son muy lentos. De hecho, la calificación, el hecho en sí mismo de, por ejemplo, tener que calificar las viviendas y que incluso las personas tengan que venir directamente del registro de público de demandantes de vivienda, ya provoca ya bastante lentitud en la propia gestión del alquiler de la vivienda. Desde ahí estamos trabajando con las propias administraciones públicas para intentar agilizar y que estos procedimientos sean lo más rápido posible y evitar que una vez que la vivienda ya la tenemos adquirida, rehabilitada y ya lista para poder ser alquilada, se produzca lo antes posible y evitar que esas viviendas se encuentren vacías con el riesgo que incluso a veces implica las posibles ocupaciones. En este sentido, también nos parece también que la financiación que se está dotando para la rehabilitación de las viviendas, a pesar de que estábamos, ya, y expliqué antes que estábamos hablando de 6.000 euros por vivienda, en algunas ocasiones se nos está quedando muy corta. Nos ha permitido el poder hacer rehabilitación, o reformas para dotar de condiciones de habitabilidad y accesibilidad, pero nos gustaría que incluso esa financiación pudiera llegar a algo más y también tocar cuestiones relacionadas con la eficiencia energética, de tal manera que incluso podamos también mejorar las condiciones energéticas de las viviendas y también evitar pues esas situaciones de pobreza energética que se dan por la falta de calidad constructiva de muchas de las viviendas.
También aquí, como déficit, nos estamos encontrando con una dificultad de coordinación interadministrativa. Ya lo veíamos en la primera diapositiva. Tenemos un verdadero entramado en competencias de vivienda, donde aquí interviene desde lo local, lo estatal, lo autonómico, y al final esa falta de coordinación interadministrativa también son cuestiones a mejorar. Y sin duda la financiación. Con más financiación podríamos llegar a muchísimo más viviendas, podríamos tener un impacto mucho más alto y poder escalar un modelo de este tipo que nos permita el poder dar mayor respuesta a mayor número de personas. Por tanto, como mejora, queremos proponer a la administración pública, en este caso al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que para el próximo plan de vivienda establecer, sí, de acuerdo, las normativas relacionadas con las condiciones de habilidad, pero no calificar las viviendas como protegidas, para así evitar pues también esa lentitud administrativa que antes hablábamos. Mecanismos también rápidos, mediante acuerdos y convenios, ampliar también la financiación, una mejor coordinación administrativa y sobre todo también la posibilidad de que las ayudas no solamente sean al 60% del compra de vivienda, sino que ese otro 40% que como entidad tenemos que poner, nos permitan hacerlo mediante créditos blandos, financiación o anticipo, que nos permita el poder, digamos, aportar por parte de la entidad y no tener, digamos, unas tensiones de tesorería que a veces tenemos en la compra de las viviendas. Como conclusión final, nos parece que modelos de este tipo, para ampliar el parque de vivienda asequible, con precios muy por debajo del mercado, debe ser una prioridad de las políticas de vivienda. Nos parece que es una fórmula muy interesante y muy apropiada para poder promover y poder alimentar al mercado de vivienda asequible, sobre todo porque nos sitúa a las entidades sin ánimo de lucro como actores principales también para poder aportar y, digamos, colaborar también con la propia administración pública, pero que además también tiene otras derivadas que nos parecen muy interesantes. El hecho de que se recuperen viviendas existentes y que además se rehabilitan para darle esas condiciones de habitabilidad y accesibilidad nos parece también una medida muy interesante, sobre todo en un parque de vivienda que como hemos visto en la primera diapositiva, donde ha habido un descenso considerable en la construcción de viviendas, las viviendas que realmente estamos encontrando en el mercado son aquellas que se construyeron hace ya 15 20 años, donde incluso en aquel momento el Código Técnico de la Edificación no obligaba a determinadas cuestiones que ahora mismo ya se obligan en las nuevas construcciones. Por tanto, es una manera también de recuperar y poner en valor y poner en el mercado viviendas ya con buenas condiciones de habitabilidad y accesibilidad. Pero también hay otra derivada también muy interesante, que el hecho de que la compra de vivienda la estamos haciendo en vivienda dispersa, es decir, vivienda que ya existe en bloques, edificios, barrios, urbanizaciones, municipios, que nos permite además integrar las viviendas en el tejido de la ciudad y no como hasta ahora ha sido la práctica habitual en muchas de las promociones públicas de viviendas, que se han ubicado nuevamente donde hay suelo, y ese suelo está siempre muy ubicado en zonas, en ubicaciones remotas y periféricas, que al final lo que hace es no permitir la inclusión social de las personas, sino al final lo que hace es todavía excluir más. Por tanto, el que una vivienda protegida esté ubicada dentro de un bloque de vivienda libre, eso nos permite también al final que nos permita poder favorecer esa inclusión social de las personas. Y por tanto, y para finalizar, se necesitan articular más programas y políticas públicas que permitan implementar la vivienda asequible, dotar también de importancia a las entidades proveedoras de viviendas sin ánimo de lucro y el modelo a través del modelo de Housing Association. ¿Y qué oportunidad tenemos ahora más reciente? Como les decía antes, el plan de vivienda actual, el 2022-2025, está a punto de finalizar. Nos queda lo que nos queda de este año 2025 y ya viene en camino el plan de vivienda 2026-2029. Estas tres, digamos, propuestas que hago aquí al final de la presentación están extraídas de nuestro decálogo de Provivienda para el próximo plan de vivienda. Y hay tres cuestiones que son para nosotras muy importantes. Primero de todo, es necesario generar cada vez más vivienda asequible y adecuada.
garantizar en el nuevo plan de vivienda que se facilite el acceso a la vivienda asequible y adecuada mediante la rehabilitación o la movilización de vivienda vacía, como por ejemplo el caso de la Bolsa de Navarra, que antes comentaba nuestra directora general Elga, pero también el modelo de provisión de vivienda, ofrecer respuestas rápidas a través de ampliar el parque de vivienda en alquiler social y asequible, también con actores claves como el tercer sector, y sobre todo aumentar la financiación. Y no solamente incrementar la financiación, sino también establecer pautas de obligatoriedad y condicionalidad a las comunidades autónomas. El programa 6, por ejemplo, es algo que no se ha desarrollado en toda su plenitud en todas las comunidades autónomas. Y es una pena que una medida de este tipo, pues llegue un momento en que no se haya tenido el completo desarrollo y que todas las comunidades autónomas hubieran podido incrementar mediante este programa el parque de vivienda asequible. Y sin más, pues muchísimas gracias a todas. Estoy a disposición, me quedaré lo que resta de la presentación para escuchar a Andrea también, que tengo mucho interés en conocer su experiencia y también para responder a todas aquellas dudas, preguntas e inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por contar esta experiencia que la verdad es que es súper interesante porque sí que permite, al igual que el ejercicio del derecho de tanteo y retracto que nos contaba previamente Elga Molina y que está muy extendido en comunidades como Cataluña, este tipo de iniciativas de compra de vivienda, ¿verdad, Fernando? Nos permite en un poco tiempo utilizar vivienda de mercado privado como vivienda social, como vivienda asequible, bueno, pues con unos alquileres relativamente largos y como hemos visto, en el caso de Castilla-La Mancha lográbamos en nuestros alquileres bajar en torno a un 40% de los precios de mercado y en el caso de Canarias más de un 60%, lo cual son datos que son claramente esperanzadores. Destacar lo que comentaba Fernando del proceso de redacción del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Está actualmente en proceso de elaboración y probablemente el texto salga a consulta pública bueno, en las próximas semanas, meses. O sea que bueno, es una cuestión también a la que estar atentas y a la que bueno, pues, prestar atención, ¿no? Vamos a finalizar con la última intervención de Andrea Castarlenas, que es directora de comunicación de la Dinamo Fundación, y nos va a explicar, bueno, como el modelo cooperativista de vivienda, pero sobre todo el modelo cooperativista, algunas experiencias vinculadas con la rehabilitación de vivienda. Así que, Andrea, cuando quieras, te damos paso. Hola, buenas. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y también a mis compañeras que han estado explicando, ¿no?, las experiencias de Navarra y de Canarias y de Castilla-La Mancha. Y también, bueno, muchas gracias a todos los participantes, ¿no?, que sois un montón que os habéis conectado a este webinar un martes por la mañana, así que muy agradecida y con muchas ganas de contaros un poco sobre la vivienda cooperativa en cesión de uso. Voy a compartir ahora el PowerPoint. Vale. Y empezaré un poco con la presentación. La idea, ¿no?, es poderos explicar, ya que hay tanta gente, ¿no?, y me imagino que tal vez algunas de vosotras ya conocéis el modelo, pero tal vez hay algunas que es la primera vez que lo escucháis o que solo tenéis unas nociones muy básicas. Haré una primera introducción sobre las características del modelo en formato resumido, ¿no?, porque cuando suelo hacer este tipo de sesiones tardo 1 hora y media normalmente a explicarlo, entonces haré como una versión muy resumida de las características principales en 10 minutitos y después, como nos ha contado Andrea, iré directamente a experiencias concretas de rehabilitación, ¿vale? No serán de nueva construcción, que también tenemos varios proyectos de este tipo, me centraré solo en las de rehabilitación, especialmente en una, ¿no?, que me comentaron desde Provivienda que les interesaba mucho, que es Cal Blanchard, que está en Berga, entonces empezaré por esta y si me da tiempo explicaré otras dos más también bueno, para que veáis más ejemplos bueno, y podáis coger más ideas, ¿no?, de cómo se puede implementar la vivienda cooperativa en edificios ya construidos.
Por lo tanto, bueno, empiezo muy brevemente presentando a la Dinamo, que es la fundación donde trabajo, ¿no? Nació en 2016, por lo tanto, hace apenas 8 o 9 años que está en funcionamiento y nació con el objetivo, ¿no?, de impulsar y promover el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso en Cataluña. Nació también a raíz de una primera experiencia de vivienda cooperativa en Barcelona, que tal vez algunas de vosotras conocéis, que se llama La Borda, que fue un poco la primera, fueron como las pioneras, ¿no?, en impulsar el modelo y que consiguieron, ¿no?, pues hacer un poco un mapa, ¿no?, de los pasos que teníamos que seguir, ¿no?, las personas para poder seguir promoviendo más proyectos de vivienda cooperativa. Entonces ellas nos trasladaron toda esa información a la Dinamo y de allí surgió el nacimiento de la fundación, ¿no?, para que pudiéramos ayudar a otros grupos a crear cooperativas autónomas y autogestionadas. Y bueno, todo el trabajo no lo hacemos solas, ¿no? Contamos con equipos técnicos que nos dan soporte en diferentes momentos, ¿no?, ya que el proceso es muy específico. Entonces, pues contamos con la ayuda de las arquitectas de la COL, que también son una cooperativa, que ellos se encargan de la arquitectura y obra de nuestros proyectos, en la mayoría de los casos. Después tenemos la Ciutat Invisible, que también es cooperativa y que se encargan más de la parte económica y jurídica, sobre todo la parte, ¿no?, de planes económicos, constitución de la cooperativa, etcétera. Y por último contamos con Matriu, que se encargan más de la parte de cohesión de grupo, ¿no?, ya que son procesos que al ser autogestionados y donde intervienen, ¿no?, todas las socias participan, pues también hay veces que se necesita el soporte de entidades que ayuden a facilitar procesos. Y este es el mapa actual de proyectos de la Dinamo, que ahora en 2025 tenemos 16 proyectos, de los cuales 7 ya están en convivencia y 9 están en promoción, que significa que ya tienen suelo y financiación, y la mayoría de ellos, de hecho, están en obras, porque como hay unos términos para acabar proyectos debido a los Next Generation, que es en junio de 2026, pues la mayoría ya están en obras para poder cumplir con ese término. Y como podéis ver, ¿no?, pues la mayoría se localizan en Barcelona, pero también pues tenemos proyectos en otras localidades y territorios de Cataluña, ¿no? Pero sí que es verdad que donde se concentran la mayoría de proyectos es en concreto en Barcelona. Bueno, pues hecho un poco la presentación de la Dinamo, pasaré a explicar las características de, ¿no?, esta breve introducción al modelo. Me gusta mucho explicarlo con esta diapositiva, ¿no?, acompañada de las imágenes de La Borda, que es este proyecto que os comentaba, que fue el pionero en Barcelona en impulsar el modelo, ¿no?, de forma autónoma, y también es en suelo público y obra nueva. Entonces me ayuda un poco a explicar las características y pilares del modelo. Entonces la primera parte, ¿no?, o por donde siempre empiezo cuando explico qué es una cooperativa de vivienda, ¿no?, empiezo por la parte que a mí me parece, ¿no?, más revolucionaria o más distinta a lo que estamos acostumbradas, ¿no?, de alquiler o compra, que es que en las cooperativas de vivienda la propiedad es colectiva y no hay ánimo de lucro. Entonces, cuando hablamos de que la propiedad es colectiva, nos referimos, ¿no?, a que el edificio, ¿no?, poniendo de ejemplo La Borda, ¿no?, este edificio de aquí, la propiedad, ¿no?, de este edificio y de sus viviendas es de la cooperativa de La Borda. Entonces, las socias que viven en la cooperativa lo que tienen es un derecho de uso indefinido de vivir en una de las viviendas. Entonces, todo el mundo que vive en La Borda tiene que ser socia de la cooperativa, ¿no? No puede ser que haya alguien que no sea socia. Entonces, con la forma jurídica, ¿no?, de socia de la cooperativa, pues tienes diferentes derechos, ¿no?, como el derecho de usar la vivienda, y también tienes obligaciones, ¿no?, de participar en la cooperativa, en unas comisiones, en la organización, etcétera. Entonces, esto me lleva, ¿no?, un poco a la segunda característica principal, que es que también, ¿no?, las cooperativas de vivienda llevan consigo mismas, ¿no?, dentro de su
de su forma política, ¿no? Digamos, o de su ADN político, una parte de autogestión y comunidad muy grande, ¿no? O sea, tenemos que pensar que las cooperativas es eso, desde el minuto cero están impulsadas por un grupo de personas que desde el primer momento, ¿no? se ponen a construir la cooperativa, ¿no? Cómo se la imaginan, dónde la quieren ubicar, qué ADN quieren que respire. Y todo esto, ¿no? pues empodera a las socias en esta autogestión. Y una vez ya entran a vivir, pues la autogestión también continúa, ¿no? Se dividen en comisiones, hay comisiones pues, de mantenimiento, comisiones de pues, las facturas, ¿no? porque ellos no tienen un contrato de alquiler, ellos tienen un contrato de cesión de uso, pero hay una comisión, ¿no? pues, que se encarga de pasar los recibos de forma individual a cada vivienda, etcétera, ¿no? porque al final, al estar todo colectivizado, pues los recibos y las cosas individuales las tienen que hacer. Estos son pequeños ejemplos, ¿no? Y la comunidad, pues también, porque como ahora también veremos, hay toda una parte de espacios comunitarios, ¿no? que se incluyen dentro de los edificios con tal de favorecer, ¿no? pues toda la parte de curas y de comunidad, ¿no? que la gente que vive a nuestro lado pues no sean vecinos extraños, sino sea gente con la que convivimos y con la que generamos pues, una comunidad fuerte, ¿no? que eso también pues, las protege de cara a un futuro, no solo a nivel económico, de que el proyecto es más asequible y estable que un alquiler o una compra en el mercado convencional, sino que también tenemos el apoyo de la comunidad, ¿no? de que tú formas parte de una comunidad, entonces pues se ayudan las unas en las otras y se favorecen, ¿no? pues los lazos entre personas, individuos que viven en un mismo edificio. Obviamente cada uno pues, respetando su privacidad y su espacio privativo, ¿no? pero sí que crea una comunidad con la que sabes que puedes contar. Pasamos al siguiente punto, ¿no? que ya lo he ido mencionando, que es eso, las viviendas que se crean, ¿no? en el modelo cooperativo pues son asequibles, estables, inclusivas, ¿no? Asequibles porque, como ya he mencionado, ¿no? al no haber ánimo de lucro, pues al final la cooperativa lo que hace es, en el caso de nueva construcción o de rehabilitación, pues se pagan los costes eh, que cuesta construir o rehabilitar y comprar ese edificio, ¿no? Entonces, al final no hay ningún incremento, ¿no? O no hay nada que vaya a parar, ¿no? a los bolsillos de un propietario que te quiere incrementar el precio, ¿no? Entonces, al final es un precio de coste que se divide entre el número de viviendas y, pues, y por los años, ¿no? que cuesta, o sea, del préstamo que te dan, ¿no? Entonces, al final, esto lo que nos da son precios, pues, por debajo de la cuota del mercado, pues, por una casuística obvia, ¿no? Que al no haber ánimo de lucro, pues entonces los precios son inferiores que en el mercado convencional, que siempre hay un lucro, ¿no? Porque siempre hay un propietario que quiere sacar una partida un rendimiento de su vivienda. Aquí no, aquí la vivienda está pensada para su uso. Entonces, eso es lo que protege el precio. Inclusiva, porque justamente, ¿no? al tener precios más asequibles, pues da la oportunidad a personas que pues tal vez no pueden acceder actualmente al mercado de alquiler o de compra, pues a poder participar. Y estable, porque es eso, una vez adquieres la condición de socia, pues en un principio, a no ser que tú, por tu situación vital, te quieras ir de la cooperativa, pues tienes el derecho indefinido de vivir allí, ¿no? Por lo tanto, esto lo que aporta, ¿no? es mucha estabilidad y mucha seguridad a las socias, porque saben que pueden quedarse, ¿no? O sea, no dependen de un contrato de alquiler de 5 años, ¿no? que se acaba y que no sabes si el propietario te lo va a renovar, te va a subir, ¿no? te va a duplicar el alquiler, etcétera. Aquí no, aquí sabes que vas a pagar siempre lo mismo durante el resto de tu vida. Entonces, pues eso genera una estabilidad y una seguridad, pues que después también se traslada, ¿no? obviamente en la implicación del proyecto. Otra parte importante, ¿no? pues también es que los proyectos de vivienda cooperativa, no solo, o sea, una vez ya se consiguen terminar y ya, ¿no? y ya están, las socias ya están viviendo, la idea es que los proyectos, ¿no? también ayuden a otros a poderse llevar a cabo, ¿no? Entonces el modelo lleva implícito, ¿no? también
esta parte más política de ayudar al crecimiento y a la replicabilidad del modelo en todo el territorio, ¿no? Y que las cooperativas al final pues trazan alianzas y se ayudan mutuamente para que también otros puedan llevarse a cabo. Y por último, pues también en la medida del posible y sobre todo esto también suele pasar más en los edificios de obra nueva, pero en los de rehabilitación también se tiene muy en cuenta, son los aspectos más de sostenibilidad y corresponsabilidad con el entorno, ¿no? Los materiales con los cuales se construye, ¿no? Que sean eficientes energéticamente, que ayuden a que el edificio, ¿no? sea lo más autosuficiente posible y no necesite de mayor consumo de electricidad innecesario, ¿no? Hay toda una parte, esta es una parte más de arquitectura, ¿no? Más técnica, que ya se piensa, ¿no? Para que el edificio esté adaptado al futuro, ¿no? Y como nos viene un cambio climático con seguramente pues, muchos cambios de temperatura y cambios más extremos, ¿no? Pues en la medida del posible estos edificios están adaptados para que consuman lo mínimo energéticamente y haya un confort climático agradable, tanto en invierno como en verano. Muy bien, pues estas serían como las características. Explicaros, bueno, este es el mapa de proyectos de toda Cataluña. Antes os he enseñado el de la Dinamo en concreto, que son los proyectos que están marcados con rosa, pero el resto es eso, hay más. Ahora mismo estamos, creo que alrededor de unos 64 proyectos, contando en convivencia y en promoción, y estamos hablando de más de 1000 viviendas en total o sea, en toda Cataluña, también para que tengáis un poco el contexto. Vale, la parte de espacio comunitario también solo mencionar, por si algunas de vosotras no conocéis el modelo, ¿no? Que la idea es que las viviendas en sí, ¿no? Esto sería la superficie de un edificio convencional, ¿no? Que tiene normalmente pues, unos espacios comunes, ¿no? Los típicos, pues el ascensor, los pasillos y demás. Entonces, en vivienda cooperativa, las viviendas se conciben un poco más pequeñas, porque después hay que sumar unos metros cuadrados, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos los espacios comunitarios, ¿no? Que son espacios que están dentro del edificio de la cooperativa, pero no están dentro de nuestro espacio privativo. Pero nosotros como sociedad los podemos usar y compartir con las demás, ¿no? Entonces se trata un poco, ¿no? La idea de que en nuestro espacio privativo, ¿no? Pues no tengas habitaciones de forma aleatoria, ¿no? Pues por ejemplo, una de ellas que es muy típica es que los proyectos incluyan habitaciones de invitadas para que todas las socias de la cooperativa, pues cuando tengan una visita la puedan reservar y utilizar, ¿no? Entonces, pues eso nos hace eliminar una habitación de nuestra casa que seguramente usamos un par de veces al año por si viene alguna visita. Esa habitación la sacamos y simplemente se coloca dentro del edificio y la compartimos con las demás socias, ¿no? Las más típicas, ¿no? Pues es una sala polivalente grande, ¿no? Para poder hacer pues, las asambleas, las reuniones y también pues, para organizar aniversarios, festivos, lo que sea. Algunos proyectos también incluyen cocina compartida, ¿no? Pues también para favorecer la convivencia, o hay algunas cooperativas que quieren cocinar un par de veces juntas a la semana. Depende también un poco del tamaño, ¿no? Las cooperativas más grandes a veces es más complicado, pero en las que son más pequeñas suele ser un espacio que se incluye. También en la medida de lo posible, pues por ejemplo, pues talleres compartidos, ¿no? Con una biblioteca de herramientas, por ejemplo, ¿no? No hace falta que todas tengamos un martillo y un taladro, podemos tener una biblioteca que compartimos. Espacios de cotrabajo, ¿no? Que también con los estilos de vida, ¿no? Y las formas de trabajar, pues también es un espacio que suele también incluirse como espacio comunitario. Y lavandería, que también creo que es la que tienen todas las cooperativas, ¿no? Que es sacar, ¿no? de nuestro piso un electrodoméstico y simplemente tenerlo dentro del edificio a 1 minuto y medio y compartirlo con las vecinas, ¿no? Entonces, de esta forma, pues es más eficiente energéticamente y también es eso, hay menos gasto y menos electrodoméstico que ocupa espacio y que simplemente pues lo tenemos muy, muy, muy cerca y al final, ¿no? La lavadora pues no la utilizas cada día, ¿no? Entonces lo puedes tener a 1 minuto y medio. Bueno, y un largo etcétera, ¿no? Al final los espacios comunitarios, cada cooperativa decide los que según pues, las características de las socias y cómo sean, ellas deciden qué espacios quieren incluir o no.
Y después también, ¿no? Sobre todo en rehabilitación, veremos que, claro, al ser edificios ya existentes, a veces no depende tanto de lo que las socias quieran, sino también de lo que el edificio, ¿no? Al ya estar construido, nos permite hacer, ¿no? Pero aún así se consiguen crear muchos espacios compartidos, ¿no? Y comunitarios. Lo único que tal vez, pues es eso, hay que ser un poco más ingenioso o buscar formas. Entonces, bueno, por último, antes de pasar a las experiencias, simplemente comentar pues los beneficios, ¿no? del modelo y qué interés, ¿no? el interés público que hay asociado al modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, ¿no? Y tenemos primero que contribuye al aumento del parque asequible, inclusive y estable de un municipio, después que favorece el empoderamiento y la organización comunitaria. Tercero, que promueve el fortalecimiento de las redes de solidaridad y apoyo, ¿no? Por todo lo que hablábamos. Y cuarto, que impulsa la economía social y solidaria de un territorio, porque al final todos los agentes que están involucrados suelen ser todos de la economía social y solidaria o del cooperativismo. Se intenta trabajar lo mínimo con agentes o con entidades del mercado general. Entonces paso a las experiencias. Bueno, este es el mapa de proyectos que os he enseñado antes, pero en tamaño mayor. Y ahora pasaré a explicaros Cal Blanchar en concreto, ¿no? Cal Blanchar es un proyecto de vivienda cooperativa que se encuentra en Berga, que Berga está aquí arriba, ¿no? O sea, es aún provincia de Barcelona, digamos, pero está como al límite, está como a 1 hora y media, digamos, de Barcelona. Es capital de comarca, pero es una población que no tiene muchísimos habitantes, ¿no? Entonces se podría considerar como semirural o algo parecido, ¿vale? Entonces, Cal Blanchar es un proyecto que tiene de rehabilitación, ¿no? En el cual habrán 14 viviendas de vivienda cooperativa y que o sea, la forma en la que se ha podido acceder a la propiedad, ¿no? Ha sido a través de una compra-venta que se ha hecho por parte de la cooperativa, o sea, es decir, se ha hecho de forma colectiva. La cooperativa como colectivo ha comprado el edificio de Cal Blanchar. Entonces, la cooperativa tendrá que realizar una rehabilitación integral porque es un edificio que está en el casco antiguo de Berga. Berga es o sea, es eso, es la típica población que es eso, hay bastantes habitantes, ¿no? Pero es una población bastante envejecida que ha visto como poco a poco, ¿no? La gente joven pues se ha tenido que mudar a las grandes ciudades, ¿no? Porque allí falta trabajo, todo el trabajo está en Barcelona, ¿no? Entonces, el casco antiguo pues era de antiguos propietarios, ¿no? Que al final se ha ido degradando muchísimo. Hay un montón de edificios vacíos que están cerrados, ¿no? Que las familias que son herederas pues ya no viven allí, no saben qué hacer con ello, ¿no? Porque todas implican grandes rehabilitaciones, ¿no? Entonces ellos son un grupo de jóvenes de Berga, de toda la vida, que ellos justamente reivindican el que se quieren quedar en ese territorio y especialmente quieren revitalizar toda la zona del casco antiguo, ¿no? Porque están viendo cómo se están creando, ¿no? Pues hay nuevas como urbanizaciones alrededor y el pueblo, la ciudad en sí, ¿no? El casco antiguo está lleno bueno, de edificios vacíos, en runas, sin sentido. Entonces ellos, con esta idea política muy concreta, ¿no? Decidieron bueno, encontraron al propietario de esta casa, ¿no? De Cal Blanchar y decidieron comprarla por su localización, ¿no? Y por el potencial que tiene a la hora, ¿no? Dentro de todo el proyecto que ellos quieren desenvolupar en el casco antiguo, de poder revitalizar y transformar. Entonces, aparte de la compra de la cooperativa, pues han tenido que pedir un préstamo que se lo ha dado COP57, que es son servicios financieros a cooperativas, pues eso, de 1.600.000 euros para la rehabilitación, ¿no? Porque las rehabilitaciones integrales suelen ser muy costosas y eso es lo que va a costar, ¿no? Rehabilitar todo el edificio, aunque vosotros lo veis aquí que está perfectamente, pues se tiene que hacer una rehabilitación bastante profunda para poderlo sí, dejar para que puedan entrar a vivir, ¿no? Entonces, los espacios comunitarios que se van a incluir, ellos
Aparte del edificio también tienen pues bastantes metros cuadrados de jardín, ¿no? Entonces pues también es un proyecto que incluye bastantes espacios comunitarios por ser una rehabilitación, ¿no? Y el edificio ya está construido. Ellos van a incluir un huerto, un jardín, ¿no? Donde ya se realizan pues diferentes actividades. Ellos especialmente quieren dedicar o van a dejar un espacio para un taller, ¿no? Para poder que la gente pueda ir allá a trabajar con maderas, con diferentes herramientas, ¿no? Un espacio amplio donde poder hacer diferentes cosas. También quieren dedicar una parte a una biblioteca, un poco porque ellos es eso, sobre todo es un proyecto que quiere de cara al barrio contribuir mucho, ¿no? Y que la gente entienda Cal Blanchard no solo como una cooperativa de vivienda donde hay pisos asequibles, sino justamente como un centro de referencia en el pueblo, ¿no? Donde la gente pueda ir y acercarse, ¿no? A realizar diferentes actividades, ¿no? Por eso la idea de incluir un taller y una biblioteca abierta para toda la ciudadanía. Después también tendrán pues, la sala polivalente que también pues, se le pueden dar varios usos, se puede ceder a entidades para hacer reuniones, etcétera. La lavandería y la sala de estudio. Esos serán los espacios que ellos contemplan. Entonces, por lo que en cuanto a la parte de financiamiento, ¿no? Es eso, al ser 14 viviendas y tener un coste elevado de rehabilitación y de compra, pues al final las aportaciones de capital son de 35.000 euros, ¿no? por vivienda y estarán pagando una cuota mensual de 700 euros. Estos son como los datos financieros de este proyecto en concreto. Entonces, un poco pues para que veáis que ellos aún no están viviendo, están en fase de obra, pero como ya tienen el edificio construido y sobre todo la parte del jardín, lo han estado, o sea, llevan ya como 3 años impulsando la cooperativa y ya han organizado muchísimas actividades que ya están revitalizando el pueblo y el barrio, ¿no? Entonces, esto lo hacen pues eso, a través de actividades y vínculo con el territorio y las entidades. Y su misión, como os comentaba al inicio, es pues, quedarse en Berga, rehabilitar el casco antiguo y generar esta comunidad y tejido social. Entonces aquí podéis ver, esta es la Patum de Berga, que es una fiesta popular bueno, muy famosa, la más popular del territorio, ¿no? Que ellos participan, han organizado diadas de Sant Jordi, vermuts, aquí hay más cosas. Este es su jardín, han organizado pues, un montón de comidas populares, tienen una fiesta mayor que ellos han creado, ¿no? Donde organizan actividades para pues, pequeños, grandes, bueno, calçotadas, talleres, o sea, es uno de esos grupos que realmente se ha implicado mucho en toda la parte de actividad y de crear bueno, contribuir sobre todo a un territorio en concreto. Entonces, nada, hago muy rápido dos más porque sé que me he entretenido mucho, pero solo os doy una pincelada. Esto es la titaraña que está en Valls. Es un caso muy parecido al de Cal Blanchard en Berga, pero os lo quería poner porque aquí las aportaciones y las cuotas son mucho más bajas, ¿no? Y tiene ese contrapunto, ¿no? Con Cal Blanchard porque la parte de compra, en este caso, ¿no? La anterior Cal Blanchard era una compra colectiva de la cooperativa. Pero en el caso de la titaraña en Valls, la compra fue colectiva a través de 3 entidades, que son COP57, la Dinamo y el Casal Popular La Turba, que es una entidad local del territorio. Entonces, estas 3 entidades compraron el edificio y la titaraña, ¿no? La cooperativa, ellas se han encargado de rehabilitarlo, ¿no? Entonces, esto ha favorecido que aunque son menos viviendas, porque son 7, las aportaciones de capital y las cuotas, ¿no? Son mucho más bajas porque han tenido menos presión, ¿no? La parte de compra es una de las grandes trabas que hace que el precio aumente. También ellos tienen 3 locales muy grandes que también han cedido entidades, ¿no? Y también por esta parte, pues también como que pagan un alquiler, pues eso ayuda a mejorar o a rebajar las cuotas. Y también es un proyecto muy político, muy de revitalizar un casco antiguo, también muy degradado, o sea, es muy parecido a lo que acabo de explicar, pero en vez de en Berga, en el territorio de Valls. Y también aquí tenéis algunas imágenes, ¿no? De la sala que tienen para hacer conferencias, esto es el economato social, que es uno de los espacios alquilados, y aquí tenéis una fotografía, ¿no? Pues que claro, al rehabilitar, estos son unas veguerías creo que del siglo XV, que están dentro del edificio, ¿no? Y que se han rehabilitado
y preservado dentro de la cooperativa. Y eso, aquí también tenéis más espacios de cómo han quedado los pisos en el interior y nada, y como más actividades populares. Y el último que os quería comentar era uno, en caso urbano, ¿no? Porque estos territorios son un poco más rurales. Después tenemos La Diversa en Barcelona, que en este caso es un edificio que prácticamente solo necesitó una pequeña rehabilitación porque las viviendas ya estaban en bastante buen estado, ¿no? Y una de las partes más interesantes de La Diversa es que la aportación de capital son 4.000 euros y la cuota son 630, ¿no? Que esto es realmente, o sea, para ser Barcelona es de los proyectos más asequibles que ahora mismo hemos podido conseguir dentro del sector de la vivienda cooperativa. Y eso ha sido posible, por una parte, porque no hacía falta prácticamente rehabilitación y por otra, ¿no? Porque hay una parte de estas viviendas que fueron una donación que se realizó a la Dinamo. 5 viviendas eran una donación y las otras 5 se pudieron comprar por este precio, ¿no? Por 931.000 euros que compró la Dinamo. Entonces la Dinamo es propietaria de todo el edificio y las socias, ¿no? O sea, que viven en la cooperativa que ahora tiene la cesión de uso, ¿no? A través del derecho de superficie de La Diversa, ellas pudieron entrar a vivir casi de manera automática, ¿no? La única, ¿no? La parte un poco más compleja es la de espacios comunitarios, porque es eso, al ser un edificio ya construido, ellas tienen 3 locales comerciales que también están cedidos a entidades. Por ejemplo, una de ellas es la PA de Barcelona, que tiene uno de los locales de La Diversa, ¿no? También porque los locales, pues obviamente se alquilan de forma pues, asequible, bajo precio de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de locales comerciales les ayuda, ¿no? A crear un poco de vínculo y a cederlo a entidades de la economía social y solidaria o movimientos sociales. Y después tienen una pequeña sala polivalente, ¿no? Que han hecho una pequeña zona de sofás y tienen una terraza, ¿no? Arriba de todo, que allí es donde realmente es el espacio como más diáfano y abierto. Entonces, en la parte de la terraza han decidido crear una comunidad energética, o se han sumado a una comunidad energética que ayuda, bueno, es eso, a proveer de energía sostenible a todo el barrio de Sants, de las personas que quieren formar parte de eso, ¿no? Y nada, aquí tenéis unas imágenes. Esta es la imagen de cuando estrenaban las placas solares, ¿no? De esta comunidad energética y de cómo los proyectos de vivienda cooperativa es eso, no solo contribuyen con la vivienda asequible, sino que también pues, son los primeros en sumarse a otros proyectos sostenibles o de la economía social. Y con esto acabo. Espero no haberme pasado mucho de tiempo y gracias. Ahora nos quedamos a responder las preguntas. Muchísimas gracias, Andrea. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo creo que ha merecido la pena extender un poquito más vuestras presentaciones porque nos permite entender las diferentes propuestas desde toda su complejidad y al final nos permite conocer también el modelo de provisión de vivienda o de cómo incorporar esta dimensión comunitaria, ¿no? Desde la perspectiva cooperativista en la provisión de vivienda social y asequible. Que quizás lo tenemos muy focalizado en nueva promoción de vivienda, pero que hay, bueno, pues amplio campo de trabajo también en cuestiones relacionadas con rehabilitación o con mejora del parque de vivienda ya existente, ¿no? Si os parece, sí que es cierto que vamos un poquito justas de tiempo, pero sí que queríamos rescatar alguna de las dudas y preguntas que se han planteado en el debate. Precisamente vamos a empezar contigo, Andrea, con respecto a las cuestiones relacionadas con la asequibilidad de la vivienda, ¿no? Yo creo que has puesto algunos ejemplos que son súper interesantes, ¿no? Veíamos el caso de Barcelona, en el que la cuota inicial era realmente bastante pequeña en comparación con otros procesos o con otras experiencias de carácter cooperativista. Y alguna de las dudas que se plantean tiene que ver con
con cómo cómo se puede favorecer que este modelo tan interesante sea también inclusivo con personas que están en situación de pobreza o o en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Cómo hacer este modelo que realmente resulta, bueno, pues la verdad es que bastante atractivo, pero que también puedan acceder personas que tienen ingresos menores, ¿no? No sé si, Andrea, nos puedes dar algunas pinceladas de vuestros aprendizajes para que podamos responder a esta duda. Sí, sí, o sea, a ver, realmente la fórmula, o sea, tampoco es un secreto, ¿no? Al final, la barrera más grande, ¿no?, que nosotros vemos es la aportación de capital y somos conscientes de ello, ¿no? Porque es verdad que la cuota mensual suele estar siempre por debajo de precio de mercado, entonces eso normalmente no es un problema. Lo que nos encontramos son personas que no tienen pues 30.000 euros allí esperando en el banco para poder entrar en un proyecto. Entonces, pues todo esto al final, ¿no?, pues lo que necesitamos pues es pues más políticas públicas que favorezcan el modelo, ¿no?, por un lado, y que pues hay diversas trámites y cuestiones que se podrían agilizar. Bueno, un poco lo que también contaba Fernando, ¿eh? Siempre al final van todas por un poco por la misma línea. Entonces tenemos pues mejora de políticas públicas, mejora de financiamiento, ¿no?, también, porque el financiamiento condiciona mucho pues con los préstamos, los intereses, etcétera. Y después, pues sobre todo en los casos de vivienda privada, ¿no? O sea, cuando la cooperativa tiene que comprar el solar o el edificio, ¿no?, pues allí se suma un coste extra, ¿no?, que muchas veces los ayuntamientos o desde la administración pues no se está dando suficiente soporte, ¿no?, a estos proyectos que están quitando propiedad privada y la están transformando en protección oficial, porque bueno, esto no lo he mencionado, perdón, pero todas las viviendas están cualificadas de protección oficial. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿no?, que no se, o sea, si hubieran más recursos que se movilizaran hacia allí, ¿no?, pues al final las aportaciones se rebajaría mucho la cuota, ¿no? Entonces, un poco son estos tres pilares los que nos encontramos que son los que ayudarían a hacer los proyectos más asequibles. Muchas gracias, Andrea. Precisamente es sobre las cuestiones relacionadas con financiación y con la figura de vivienda protegida. Había algunas de las preguntas en el chat para el caso que nos ha contado Fernando. Fernando, no sé si nos puedes explicar la propuesta relacionada con la recalificación de vivienda, cuál es la propuesta que se ha planteado, que se quiere plantear desde el nuevo Plan Estatal de Vivienda por parte de Provivienda, y también explicarnos un poquito mejor cómo, bueno, pues el caso de financiación de las viviendas del Plan Estatal de Vivienda. Fernando. Sí, con respecto a la financiación, efectivamente, he visto algunas de las preguntas y además es apropiado también, Andrea, que la saque. El hecho de cómo hemos financiado ese otro 40% que en este caso Provivienda tiene que poner para la adquisición de la vivienda. Pues hemos aprovechado la banca ética social, es decir, hemos podido obtener un préstamo a través de FIARE Banca Ética, un préstamo blando en el sentido que hemos conseguido unas muy buenas condiciones de financiación que nos permite el poder disponer de ese 40% para completar con el otro 60% que la administración pública financia la compra de la vivienda. Es cierto que lo hemos hecho mediante un sistema de préstamo hipotecario que vamos a ir devolviendo, digamos, a lo largo de los próximos años, y la fórmula que hemos trabajado dentro de la entidad y la fórmula, digamos, económica para poder devolver ese dinero ha sido precisamente con las propias rentas del alquiler. Es decir, las propias rentas del alquiler que estamos ya cobrando como propietarios y arrendadores de estas viviendas nos va a permitir el poder devolver ese 40% en un largo plazo, es cierto, pero es la manera en que hemos visto como posibilidad de poder aportar ese 40%. Y con respecto a lo que comentabas en relación al posible escalado de este modelo, sin duda la gran oportunidad viene ahora con el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Hay que demandar, igual que decía Andrea, que siga existiendo esta apuesta por parte de la Administración Pública Estatal en el nuevo Plan de Vivienda, pero también, sobre todo, no solamente que se mantengan medidas de este tipo de fomento del parque público, del aumento del incremento del parque público de vivienda, pero que también las comunidades autónomas apuesten también por esta medida.
porque evidentemente es demostrable y como hemos visto ya, que son medidas que funcionan, que permiten además disponer de forma rápida de un parque de vivienda existente y rehabilitarlo y darle condiciones de vitalidad y accesibilidad, mientras que todas aquellas fórmulas de construcción de vivienda siempre van a ser de mucho más largo plazo. Evidentemente, desde Provienda siempre decimos que todo suma y todo vale, es decir, ante una situación de crisis de vivienda, la construcción de vivienda y la ampliación del parque de vivienda también mediante el sistema de construcción es algo necesario, pero que también esto es una manera de recuperar un parque de vivienda existente. Y sobre todo dotar también de mayor financiación para que, para que efectivamente podamos llegar a un mayor número de viviendas y por tanto dar más respuesta a las personas que están como demandantes de vivienda para poder acceder a una vivienda digna, adecuada y sobre todo asequible. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nos preguntaban también, Andrea, algún ejemplo de con qué empresas constructoras se ha trabajado en los casos compartidos. Vale, claro, las constructoras es la única parte que aún, o sea, tenemos que recurrir a empresas o sea, convencionales, ¿no? Normalmente esto lo lleva más la parte de la call de mis compañeras, pero bueno, si quieren como algunos nombres concretos, en Barcelona sí que me acuerdo, estamos trabajando con Arcadipla, que está haciendo dos de nuestros proyectos de obra nueva. El de Carl Blanchard, que he explicado antes, lo hizo una constructora que se llama Cloud 21, que ellos son los que están encargándose de la rehabilitación. Y ahora sí que me acuerde, diría que, no sé si hay alguno más, pero no me está viniendo a la cabeza. Por ahora me acuerdo de estos dos. Si no, en nuestra página web, o sea, si les interesa por una cosa en concreto, en nuestra página web normalmente de cada proyecto hay como un perfil y ahí hay como los datos. Se puede buscar y si no, pues también nos pueden contactar y le puedo buscar como las demás constructoras que han hecho los demás proyectos. Estupendo. Pues muchas gracias, Fernando. Te voy a plantear otra pregunta Ujú. que nos hacen que tiene que ver con la cuestión que has planteado de que se plantea en el nuevo Plan Estatal de Vivienda o que en el nuevo Plan Estatal de Vivienda se utilice otra figura que no sea la de vivienda protegida para el caso de la compra de vivienda eh, por parte de entidades sin ánimo de lucro a través del programa 6. No sé si nos puedes explicar un poquito más esta cuestión que parece que ha generado alguna duda. Sí, sí, sí. Efectivamente, quizás es conveniente explicarlo, sin duda. Nos parece que no resulta necesario que efectivamente las viviendas se califiquen como vivienda protegida en alguno de los regímenes existentes en las comunidades autónomas, porque hay fórmulas también para poder, digamos, limitar precisamente los precios de la vivienda y también establecer condiciones de que la misma sea alquilada mediante una serie de condiciones y por un periodo de años determinado. De hecho, incluso la propia ley para el derecho a la vivienda, concretamente en su artículo 17, habla justamente de la vivienda asequible e incentivada, donde somete a la vivienda a una serie de limitaciones específicas que se pueden trasladar después también en la propia escritura de compraventa de la vivienda y también es un hecho inscribible en el registro de la propiedad, con lo cual de esa manera se puede limitar efectivamente las viviendas que se compren mediante el programa 6 o como se denomine el programa en el próximo plan de vivienda en el que evidentemente quede bastante limitada la posibilidad de poder disponer de esa vivienda para otros fines distintos al alquiler, por ser además financiación pública y además también con esas limitaciones en el precio que antes decíamos. Todo esto como, digamos, como alternativa a las dificultades que nos hemos encontrado en Castilla-La Mancha y en Canarias en la calificación de la vivienda, si evidentemente la agilización administrativa empieza a ser una característica del próximo plan de vivienda. Sin duda, pues no apostamos también porque la misma efectivamente siga teniendo esa calificación de vivienda protegida. Pero como lo cierto es que no está siendo así, incluso hemos tardado en calificaciones hasta 6 y 8 meses en obtener la calificación de vivienda, pues buscamos una respuesta más ágil para poder, digamos, disponer lo antes posible de estas viviendas ya compradas y rehabilitadas, ¿no?
Pues muchas gracias, Fernando. Como nos hemos extendido 15 minutos con respecto a la planificación, si os parece, vamos a ir cerrando. Os voy a plantear, Andrea y Fernando, una pregunta muy simple, a ver si me podéis contestar lo típico en un titular. ¿Qué creéis que es necesario? Porque son experiencias súper interesantes, ¿no? Que tienen que ver con cómo incorporar asequibilidad en el mercado de la vivienda, pero también cómo generar perspectivas desde el no lucro, desde el lucro limitado, ¿no? Pero no son las políticas generales, ¿no? Entonces sí que nos interesa saber, más allá de estos casos particulares, cómo podemos escalar o cómo se puede escalar las iniciativas que nos habéis presentado. ¿Qué una, dos ideas queréis que se quede las personas que nos han acompañado con esto? Vale, yo, bueno, voy a decir un poco lo típico, ¿no? Pero bueno, para escalar el modelo, lo primero yo creo que es, al menos en el caso de la vivienda cooperativa, es darlo a conocer, porque yo que justamente me encargo de la comunicación, muchísimas veces se me acerca personas, ¿no? En plan, wow, ¿cómo puede ser que hayan tantos proyectos y me estoy enterando ahora, ¿no? O sea que lo primero yo creo que es como darlo a conocer y hacer esta parte de divulgación, porque si no hay gente detrás, es muy difícil que un gobierno cambie leyes, ¿no? Y que un banco te dé un financiamiento, ¿no? Si no tienes un grupo de gente detrás que está allí luchándolo y movilizándose. Entonces, eso por un lado. Y después, por el otro lado, es que es incidencia política. O sea, al final, si queremos conseguir una vivienda asequible, pues se va a tener que luchar, se va a tener que llevar a las calles, ¿no? A movilizarse y a que la gente se politice en ese sentido. Entonces, la incidencia política y trasladar eso, ¿no? A las esferas, la situación actual, ¿no? Y de cómo hay fórmulas que pueden ayudar un poco, ¿no? A que esta situación se mejore, pues sin una incidencia política no, yo creo que no es posible. Entonces, diría un poco estas dos. Coincido plenamente en lo que ha comentado Andrea. Creo que, por un lado, la apuesta política, sin duda, el que se sigan manteniendo en el próximo plan de vivienda medidas de este tipo, pero sobre todo también diría otra cosa que sería la confianza en el propio tercer sector de acción social. Porque hasta ahora en la provisión de vivienda en nuestro país siempre ha estado en manos principalmente de la administración pública, que es el principal competente. En segundo lugar, de las empresas promotoras de vivienda, empresas privadas. Y parece que la irrupción en este caso del tercer sector, pues nos coloca como, y de hecho incluso lo he escuchado con alguna administración pública con la cual nos hemos sentado, serán capaces de las entidades sociales de también estar a ese nivel y tener esa capacidad para poder, digamos, participar en la promoción y en el aumento de vivienda. Yo creo que es ahí donde creo que también puede estar también la clave de que desde el Plan Estatal de Vivienda y en esos convenios con las comunidades autónomas se apueste, hay modelos, existen ya la experiencia que hemos presentado hoy y que puede ser replicable y escalable en todas las comunidades autónomas. Y sin duda también la financiación pública. Apostar también por modelos de este tipo y dotar de mayor financiación para poder llegar, como decía antes, a mayor número de viviendas y por tanto también a mayor número de personas. Estupendo, Fernando y Andrea, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. El resto de preguntas ahora mismo, lamentablemente, nos hemos pasado bastante de tiempo, así que intentaremos contestarlas posteriormente, también las de las que se han dirigido a Elga Molina. Y nada, simplemente para cerrar, pues efectivamente esta presentación la tendremos, la colgaremos en YouTube, la podréis ver en el canal de YouTube de Provivienda. Y también en esta línea, bueno, pues hemos compartido también en la parte de publicaciones, vamos a compartir algunas propuestas que son interesantes también, que tienen que ver como con cómo cómo podemos utilizar este parque de vivienda ya consolidado de cara a generar más vivienda social y asequible, ¿no? Qué interesante también lo que planteáis, las oportunidades que se dan y que se van a dar durante este año con respecto, por ejemplo, al Plan Estatal de Vivienda, ¿no? Tanto para el modelo cooperativista como para el papel de cómo promover las entidades sociales sin ánimo de lucro en la provisión de vivienda social y asequible, ¿no?
Entonces, bueno, seguiremos atentas a estas cuestiones y por ahora yo creo que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias Andrea, Fernando y Elga. Nada, un saludo.